La santidad es un tema, hermano, que fue desapareciendo de la predicación de muchas iglesias. Otras permanecieron como en esa línea, ¿no? Algunos temas que no se volvieron a escuchar en la iglesia moderna. Usted me entiende lo que le quiero decir con la iglesia moderna. La iglesia de estrategias, la iglesia de metodismos, la iglesia que se esforzó en pensar cómo atraigo la gente. Hermano, y si Cristo no la atrae, la gente que se reúna atraída por algo que un hombre inventó, esa gente es un problema, porque no la trajo Cristo. Escúcheme, si el Señor Jesucristo no nos atrae a nosotros, ¿quién nos atrae? ¿Quién nos atrae? Yo en este corto tiempo de ministerio me he dado cuenta de muchas cosas. Cuando llegué a la congregación de la Unión Valle del Cauca, un gerente de una empresa grande que hay allá mandaba una cantidad de remesas para las iglesias. Eso lo administraba una iglesia en especial, y esa congregación enviaba a las otras iglesias algunos mercados. Pues a la iglesia del Centro Misionero Bethesda llegaban como 6 remesas, y las personas que no se veían en todo el mes, no se veían, ellas no se veían. El día de las remesas yo no sé si era que le avisaban o qué, ahí estaban. Llegaban y llegaban casi que a lo último del culto, que porque a mí es que me dan la remesa. Hermano, yo vi que eso era una alcahuetería y que la gente con remesas no se atrae. No al reino de Dios, no a la salvación. El único que nos atrae a la salvación se llama Jesucristo el Señor. Y usa diferentes formas. Yo no sé a usted cómo lo atrajo. A mí me atrajo, óigame, a mí me atrajo por curiosidad, a otros por enfermedad, a otros, bueno, pero Dios es Dios, ¿sí o no? Lo mejor, lo más hermoso es que Él nos atrajo, a usted y a mí, Él nos atrajo. No nos atrajo un hombre, no, que eso es lo más maravilloso. Nosotros no estuvimos porque es que nos iban a regalar, o porque es que nos gustó las luces que prendían en ese lugar, porque nos gustaba la rumba y nos dijeron que había Strober. No, nada. Ahora entonces, escúcheme, ahora es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús siempre habló de su venida, de la santidad, de la preparación que deberíamos tener para recibir al Espíritu Santo y vivir por Él. Yo no sé qué tanto se ha dado cuenta usted que usted y yo dependemos totalmente del Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. No sé qué importancia hasta el día de hoy usted le ha dado o le está dando al Espíritu Santo. Pero entienda, mi hermano, la iglesia fue diseñada para ser guiada, para ser dirigida, para ser preparada, perfeccionada solo por el Espíritu Santo. Y me parece maravilloso entender que Dios mismo bajó del cielo. Escuche, Dios mismo bajó del cielo y está dentro de usted y está dentro de mí, perfeccionando aquello que el mismo Dios nos dio. Oiga, fortaleciendo la naturaleza divina, fortaleciendo ese carácter de Cristo, fortaleciendo el hombre interior, el espíritu que el Señor nos dio nuevo. Eso es maravilloso, pero tenemos que entenderlo, porque sin el Espíritu Santo es difícil avanzar en la vida cristiana. Podrían pasar décadas para una persona yendo a una iglesia y permanecerá igual, permanecerá con los mismos resabios, con los mismos gustos, la misma percepción de injusticia, la misma ira, el mismo pleito, la misma contienda, y sin saber qué es santidad, sin darse cuenta qué es santidad. No, importante, mi hermano, es que nosotros entendamos que Dios está derramando entendimiento en medio de su pueblo. Entendimiento. Aprovechémoslo, estudiemos y entendamos lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Entendamos. Yo he encontrado muchas personas que me dicen: pastor, yo viví no sé cuántos años en el Evangelio y empecé a escuchar cierto predicador y empecé a entender como nunca había entendido en todos esos 20 años la Biblia. Yo no la entendía y empecé a entenderla. Ay, estoy tan contento, tan contenta. Gloria a Dios, porque es Dios el que está derramando entendimiento en la iglesia. Y aprovechemos ese entendimiento, le digo. ¿Usted se está dando cuenta entonces qué es la santidad? ¿Para quién es la santidad? ¿Y de quién proviene la santidad? Ojo con eso.
Usted tiene que saber qué es la santidad. ¿Quién está llamado a vivir la santidad? ¿De quién proviene la santidad? Nunca cometamos el error de llegar a creer que yo soy santo por mucho ayuno y por mucha oración. El ayuno y la oración, hermanos, son unas herramientas impresionantes si nos ponemos en las manos de Dios. Si no lo hacemos para chicanear, si no lo hacemos para jactarnos de que somos superiores a los demás por el ayuno y la oración, no. El ayuno y la oración es una humillación que nosotros hacemos de nuestro cuerpo para presentarnos a Dios y decirle: Señor, haga lo que tenga que hacer conmigo. Aquí te entrego este cuerpo débil, esta alma afligida, aquí estoy. Y entonces el Señor sí sabe qué hacer a través del ayuno y de la oración. Amén. Entonces vamos a seguir mirando la santidad de Dios, porque la santidad viene de Dios, ¿sí o no? La santidad de Dios en mí. Ya sabemos que fuimos santificados cuando el Señor nos separó para Él. Dijo: usted me pertenece. Y todavía estábamos en el mundo, todavía estábamos siendo convencidos de pecado, de justicia, de juicio, pero ya teníamos la claridad de que algo raro estaba pasando en nosotros, algo diferente. La percepción del mundo era diferente. No nos sentíamos cómodos en ese mundo que vivimos durante tantos años. Ese día entonces es que usted y yo fuimos separados o santificados para Dios, por Dios. Ahora estamos mirando lo que sigue del camino. Eso es lo que estamos mirando. Lo que sigue del camino es que usted y yo vamos a ser formados, perfeccionados a través de la palabra. Escuche, a través de la palabra por el Espíritu Santo. A través de la palabra por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá ver, no podrá entrar en el reino de los cielos, porque el Señor Jesús usa esos dos términos. Al principio le dice a Nicodemo: no podrá ver el reino de Dios, y luego le dice: no podrá entrar en el reino de los cielos. Nosotros entonces, si no conocemos la Biblia, si no estudiamos la Biblia, tenemos un riesgo. Aunque el Espíritu de Dios esté en nosotros, si no leemos la Biblia y no entendemos lo que dice la palabra, contristamos al Espíritu de Dios. Y un cristiano con el Espíritu Santo contristado dentro de sí, no avanza en nada. No entiende lo que Dios quiere, no conoce lo que Dios le agrada, no percibe la voluntad de Dios. Puede escuchar la Biblia, como no la lee, no se empapa de la Biblia. Escuche y dice amén a lo que le expliquen. Escuche y dice amén. Una persona me dijo, bueno, últimamente no, hace muchos años ya no, pero en un tiempo las personas les gustaba confrontarme y hacerme preguntas. Y alguien me dijo, alguien muy entendido según él, me dijo: pastor, ¿usted ha entendido la importancia que tiene en nuestra vida pasar desiertos? Y yo le dije: desiertos. ¿Qué entiendes tú por desierto?, le dije yo. Y me dijo: claro, pastor, pasar de estar solo, que su mujer lo haya dejado, que sus hijos lo rechacen, que todo el mundo, ninguno quiera estar con usted. ¿Ese es el desierto? Sí, pastor, ¿usted ha pasado desiertos? Yo le dije: pues de esos no. Gracias a Dios, mi familia siempre ha estado conmigo, mi esposa cada vez me ama más. Dijo: no, pastor, está mal. Porque el Señor Jesús mostró la importancia de que el cristiano viva un desierto. Y yo: sí, contame, decime dónde está ese estudio, en qué parte de la Biblia. Dijo: muchas veces el Señor dijo: de cierto os digo. ¿Sí ve, pastor, la necesidad? ¿Y usted no ha pasado por el desierto? No, pastor, no. Son personas que lo poquito de Biblia que aprenden, lo aprenden mal y lo aprenden para juzgar, lo aprenden para descalificar a los demás. Hermano, así no se estudia la Biblia. La Biblia se estudia para conocer a Dios y para avivar en nosotros el fuego del don de Dios que ha venido por el Espíritu Santo, y cerciorarnos de que el Espíritu de Dios no esté contristado en usted y en mí. Entonces retomemos lo que estamos leyendo, solo para recordarlo y que sea más firme la enseñanza que llevamos. Entonces dijimos que Romanos 1, del 1 al 4, nos dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Hermano, la Biblia te va explicando y te va mostrando si es verdad lo que te están enseñando o no.
apartado para el evangelio de Dios. Él fue santificado al ser apartado. ¿Cuántos apartados para el Señor? Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Cuántos fueron declarados hijos de Dios? Qué bonito es tener testimonio del Espíritu en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí o no? Qué bonito. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si el Espíritu Santo no está activo, el Espíritu Santo no podrá cumplir la función de santificar al creyente. En ese punto, el Espíritu Santo, la Biblia lo llama Espíritu de santidad, pero es el mismo Espíritu Santo. ¿Quién lo entiende así? Claro, le invitaba a escuchar los cuatro nombres del Espíritu Santo y los 7 Espíritus de Dios. Es muy bonito entender lo que dice la Biblia con relación a que en la función, ¿por qué tantos nombres de Dios nuestro Padre? ¿Por qué Jehová Rafa, Nishi, Shalom? ¿Por qué? Porque son las funciones de Él. Y a veces uno no nota que entre los nombres de Dios el Padre está familia. Dios se llama familia. ¿Qué? Dios se llama familia. Porque de Dios toma nombre toda familia. De Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Así es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, según la función que hace, entonces cumple con un propósito en nuestra vida. Y este Espíritu de santidad es el Espíritu Santo santificando al creyente. ¿Usted quiere que el Señor lo santifique? ¿Qué hace entonces el Espíritu de Dios? Eso lo puede ver en ese estudio que le digo. El Espíritu Santo lo que hace es manifestar el pecado. Hermano, ningún ser humano puede reconocer el hoyo en que se encuentra. Oiga, la desgracia en que se halla si el Espíritu de Dios no se lo hace ver. Permítame, le digo otra cosa. Si no fuera por el Espíritu Santo, el ser humano no se arrepentiría. No. Usted y yo tengamos por cierto algo. Si alguna vez nos incomodó aquello que nos hacía sentir tan chévere, tan cómodo, si alguna vez nos incomodó y empezó a molestarnos y caímos en cuenta de que eso no estaba bien, es porque el Espíritu Santo llegó a nosotros. ¿Sabe cuál es el riesgo, hermano? Que después de algún tiempo el cristiano desobedece un poquito aquí, un poquito allá, no percibe la voz del Señor, del Espíritu de Dios guiándolo, resiste aquí, resiste allá y termina por contristar al Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que al final a veces ni siquiera la predicación lo convence de que está mal. No. Ya con el Espíritu Santo contristado, muchos creyentes volvieron a llenarse de ira, volvieron a odiar a la gente, hermano, impresionante que por la falta del Espíritu Santo activo en una vida, no importa qué tan grande sea ese ministro, no importa qué tan famoso sea esa ministra, no importa, mi hermano, cuánta fama tenga, empieza a hablar, a enseñar y a vivir según la carne, no según el Espíritu, y defiende la carne y se enoja y ataca al que quiere enseñar a vivir en el Espíritu. Porque, hermano, es tan delicado cuando el cristiano deja que el Espíritu Santo se contriste en su vida. Es tan delicado porque le vuelve a parecer bien el contender, el pelear, el celar. ¿Por qué una mujer que se arrepintió, un hombre que se arrepintió, al final está enfermo de celos, está enferma de celos y está en una congregación? Oiga, y tiene la posibilidad de tomar la Santa Cena y de asistir a algunos estudios, pero la persona no puede entender lo que dice la Biblia. Sencillamente la carne, su alma, se enseñoreó de él o de ella y ahora no sabe otra cosa sino sentir ira, sentir enojo, celos, envidia. No hay otra razón por la cual el cristiano no pueda ser santificado, sino porque el Espíritu Santo está contristado
en ese cristiano o en esa cristiana. Que el Señor nos ayude, hermano, a inquietarnos, a nunca, jamás permanecer desconectado del Espíritu de Dios. Dice el versículo 4 que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Qué bonito. Y luego, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sabe, mi hermano, que cuando el Espíritu Santo está contristado en el varón, y hablo del varón porque nosotros somos más propensos a todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual? Y estoy hablando de personas conocedoras de Biblia, que asisten a una congregación, que tienen alguna función en algún grupo ministerial. Cuando el Espíritu de Dios se contrista en esa persona vuelve a sentir deseos de hacer cosas inapropiadas, indebidas, contra naturaleza. Presiona a su esposa, la aflige, porque él quiere satisfacer sus pasiones. Él quiere disfrutar de cosas que la Biblia dice claramente que no lo debería hacer. Pero no le importa. ¿Por qué? Porque no tiene al que lo santifica. ¿Quién te santifica? Dígalo duro. ¿Quién nos santifica? Es el único que manifiesta el pecado y lo juzga. Es el único que te dice, no está bien eso, y lo aflige. Y ya el que se contrista es uno, al sentir que el Espíritu de Dios, con amor pero con firmeza, le dice, no está bien eso. Claro. Mire, el Espíritu de Dios trajo todo lo que usted y yo necesitamos, todo. Y a mí me da una alegría ver que por la palabra, por el conocimiento de la palabra, no hay otra cosa, por la verdad de la palabra, nosotros, personas como yo, como usted, con años en el Evangelio, y que ahora estemos alcanzando parte de esa herencia que nos corresponde, es maravilloso. Es maravilloso escuchar personas de muchos años que dicen, yo entendí lo que escuché de la palabra y yo no podía dormir con la luz apagada porque me daba temor, miedo. Y yo tomé una decisión y apagué la luz y algo se rompió. Y hoy soy libre porque no tengo temor. ¡Ay, qué bendición! Esa persona, por la verdad de la Biblia y por la decisión que tomó de no vivir con el espíritu contristado, ahora tiene una comunión con Dios y puede escuchar al Espíritu Santo. El que dice años enteros como cristiano y tenía algo que no había podido vencer, una enfermedad que no había podido vencer, óigame, una codicia, una inclinación perversa, una adicción, por más sencilla que sean las adicciones, solamente se quedan en el cristiano que no tienen al Espíritu Santo activo, por sencilla que sea. Dígame la que quiera. Si el Espíritu de Dios está activo, no te deja enviciar, no te deja volver un adicto, ni a las redes sociales, ni a alimentos, ni a bebidas, ni a costumbres que no deberían ser. Porque esa es la santificación, que el Señor nos vaya mostrando aún qué comer, aún cómo alimentarnos. ¿O usted no cree que parte de la santidad sea cuidar del templo del Espíritu de Dios? Piénselo. Una persona que tiene el Espíritu Santo activo no demora mucho tiempo en ponerse en paz con esa persona con la que tuvo alguna diferencia. Y si ve que alguien dejó de hablarle, si alguien se enojó con él, con ella, pronto está orando al Señor y va y busca a la persona y le dice, pongámonos en paz. Mire, yo reconozco si la ofendí, no era mi intención, pero lo hice, perdóneme. Quiero que tengamos paz entre los dos, quiero que estemos bien.
No, el que tiene el Espíritu Santo contristado dice, a mí qué me importa, doble trabajo. Si se enojó, de malas. De malas, yo no le hice nada, porque no tiene la capacidad de reconocer. Escúcheme, que si su hermano tiene algo contra usted, no que usted le haya hecho nada, pero si su hermano tiene algo contra usted, ya usted está en el compromiso de ir y sentarse con ese hermano, con esa hermana a juicio y dejar las cosas en paz, dejar las cosas solucionadas, en orden, aunque usted piense que no le haya hecho nada. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo contristado, esa dice, problema de ello, problema de él. No, ¿por qué? Yo no le hice nada, él verá, ella verá. Se enojó, de malas, no hay problema. Pero no es así con el que tiene el Espíritu Santo activo, porque el Espíritu de Dios nos va llevando a esa santificación. ¿Cuántos lo entienden? Siempre me acuerdo, hermano, de ese texto tan contundente de Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos, ni uno solo. Puede usted tener ahí guardado de que no, a ese es el único, mire. Muchas personas han pasado así, pero una mujer, yo trabajando con ella en ese proceso de la sanidad del corazón quebrantado, y nada que mejoraba de ciertas cosas, sobre todo un tormento que estaba allí afectando su vida. Y yo le decía, mujer, pues yo le voy a decir algo, solamente Dios y usted conocen qué está pasando en su vida, pero esto que usted tiene, estos síntomas que usted tiene, son síntomas de un espíritu de tormento que no te ha dejado. Y la Biblia me dice que el espíritu de tormento viene por la falta de perdón de nosotros hacia alguien. No, pastor, no, yo tengo, no. Y por eso yo le agradezco tanto al Señor y al Espíritu Santo por los dones que nos ha dado a todos en la iglesia. Porque si no fuera por los dones, yo tengo que creer. Yo no puedo andar por la vida diciéndole, no, que va, yo no le creo. No. Entonces el Señor me dijo, ella no ha perdonado al esposo. Ella me estaba diciendo, no, pastor, a nadie, no, yo no tengo nada con nadie. Y el Señor me dice así, yo le digo, mujer, vos no has perdonado a tu esposo. No lo has perdonado. Me mira y me dice, pues pastor, será con el único que como que no estoy del todo bien. Pero es con el único, pastor, con el único, o solo con él, que lo veo y me da una rabia, pastor. Pero no, yo he decidido olvidar eso. No es olvidar, es ponerse en paz. ¿Es qué? Y la persona a veces, cuando tiene el Espíritu Santo contristado, entonces piensa que no, yo, con uno solo, pero no más. Y eso, con él no más. Pues con ese es suficiente. Con él es suficiente, diga conmigo amén. No se deje enredar, hermano, por el alma, no. El Espíritu de Dios es el único. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y le repito, hermano, esto se da mucho en medio de los cristianos por el hecho de que en su gran mayoría el cristiano no fue instruido de cómo cuidar que el Espíritu Santo no se contriste, no se apague, cómo cuidar esa comunión con Él. No fuimos enseñados, no. De hecho, cuando algún cristiano mayor en edad y en conocimiento nos decía, tranquilo hermano, no se preocupe, que por eso Dios no lo va a condenar, hágale hermano, y si no le quiere hablar, pues no le hable. Era un mal consejo. Y cuando nosotros aceptábamos ese mal consejo de dejar de hablarle a uno, o pleitear con el otro, o hablar mal de otro, entonces ¿sabe qué? El Espíritu de Dios empezaba a contristarse y terminaba uno vacío, terminaba uno solo, terminaba ahí peleando con la carne y terminaba siendo vencido por la carne. No en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Qué tremendo. Qué importante que nosotros entendamos que el Señor siempre lo que quiere es perfeccionar su santidad en nosotros. ¿Y a través de quién lo hace? Yo quiero que usted lo recuerde, no lo olvide. ¿A través de quién lo hace? Entonces necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Lo necesitamos activo, sí o no? Hermano, no descanse. De día, de noche, Señor, háblame, Señor.
Señor, hazme entender lo que no he entendido, hazme comprender, reconocer lo que no he reconocido, y eso hará que nosotros podamos avanzar en ese propósito. Segunda carta a los Tesalonicenses, estamos en la primera. En la segunda, capítulo 2, versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Otra vez, léalo por favor. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Y si no, míralo allá, 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Cuántos escogidos? Desde el principio. ¿Qué principio estará hablando? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermano, por favor, entienda que son dos cosas que no se pueden separar. Cualquier creyente puede haber llegado al conocimiento de Dios, se arrepintió sinceramente, llegó a una iglesia cristiana con ese fuego, no lo ayudaron a estudiar la Biblia, no lo motivaron a estudiar la Biblia, no le explicaron que tenía que estudiar la Biblia. ¿Sabe qué? El Espíritu Santo, ¿cómo podrá mostrarle la verdad si no es a través de la Biblia? Yo conocí muchas personas de estas que llegaron con un fuego tan impresionante a la iglesia, y entonces resulta que los que predicaban allí, los que enseñaban, eran monotemáticos. Sencillamente hablaban de una sola cosa y le daban vueltas a eso y volvían y enseñaban. Y entonces siembre, y entonces pacte, y entonces su voto, y entonces era lo único. Y la persona terminaba apagada, terminaba desanimada, terminaba que no sabía si quería volver o no volver, porque sin palabra el Espíritu de Dios termina contristado. Por favor, lea este versículo y dése cuenta que el Espíritu y la palabra van juntos. El Espíritu y la palabra van juntos. ¿Cómo van? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios son ¿qué? Espíritu y vida. Espíritu y vida. La Biblia, hermano, es lo que nos cambia, nos transforma, nos santifica, nos purifica, nos liberta. Y conoceréis la verdad. ¿Cómo conozco la verdad? Permaneciendo en la palabra. ¿Y qué pasa cuando permanezco en la palabra? Conozco la verdad. ¿Y la verdad qué hace conmigo? Importante, hermano. Que el Señor nos vuelva mucho más celosos de lo que se nos predica, de lo que se nos enseña, para que podamos estar muy atentos a que sea Biblia. Biblia. Yo entiendo, estudiando teología, yo entiendo que la teología tiene unas teorías extraordinarias, unas teorías hasta fantasiosas. Y yo me he encontrado con personas que enseñan esas teorías que se aprende en la teología, sin darse cuenta que esas teorías no son bíblicas, que nacieron de unos pensamientos tan humanos que hicieron conjeturas, llegaron a suposiciones, cosas supuestas, y convirtieron eso en doctrina. No, hermano, la única doctrina que usted y yo tenemos que seguir es la verdad de la Biblia, no más. Ella es la que nos transforma. Vuelva a leer ese versículo 13. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nunca nos podemos separar de la verdad. Mire, hermano, que la gracia no funciona sin la verdad. Mire que si no es con palabra, no funciona nada. La gracia sin la verdad se vuelve una alcahuetería. Hay personas que predican solamente gracia y la desconectan de la verdad.
entonces usted puede hacer, entonces usted puede decir. Hermano, si se aira no hay problema. Hermano, si usted tiene que mentir por salir de alguna situación, Dios lo entiende, hermano, Dios sabe. Y si tiene alguna debilidad y usted ve que su esposa no lo satisface y usted tiene que pegarse un desliz, mire, tranquilo, Dios lo sabe, ahí está, no hay problema. Eso es gracia sola, hermano. Y la gracia sola es una credencial para permitirle al ser humano pecar. Pero la gracia con la verdad me dice, ojo, que si te resbalas yo te levanto, pero si no te resbalas, sino que planeas, sino que en la capacidad humana que la persona tiene, empieza a mirar cómo lo va a hacer, cómo va a pecar, empieza a hacer un planeamiento bien meticuloso. No, hermano, qué pena, usted pecó voluntariamente. Entonces la gracia y la verdad, el Espíritu y la verdad, ¿cuántos se están entendiendo? Es la única manera que nosotros podemos saber y estar seguros que vamos por el camino del perfeccionamiento, el camino de la santificación. Oiga, bonito que es entender que es verdad lo que hemos estudiado y seguimos estudiando y seguimos repasando y seguimos afirmando. Usted y yo fuimos escogidos allá, en el principio de todo, antes de la fundación del mundo, allá cuando no había creado nada. Porque la Biblia dice que usted y yo acompañamos a Dios, al Señor, cuando formaba la tierra, cuando formaba el universo. La Biblia dice eso. Estudie. Me decía mi nieto, abuelo, estudie. Oiga, dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero no hay salvación si no hay santificación. ¿Cómo nos salvó? Mediante la santificación. Nos escogió para salvación mediante la santificación. Si no hay santidad, no hay salvación. Hermano, durante mucho tiempo la iglesia se desconectó de la santificación. No, hermano, eso viva como quiera, no hay problema. Estamos en la gracia, desconectados de la verdad. La verdad dice que sin santidad, tremendo, hermano. Entonces, dele la gloria a Dios y se la va a dar. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Nadie más puede santificar sino el Espíritu de santidad. Mediante la salvación por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través de la verdad, oiga, lea ese versículo 14 y entienda a través de la Biblia. No de la teoría de un hombre, sino a través de la verdad. La única verdad es la Biblia. Mire lo que pasa. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través de la verdad y del Espíritu alcanzamos la gloria de nuestro Señor Jesús. Estaremos con Él en la gloria eterna. De otra manera no. De otra manera no. De otra manera no. Entendamos esto, mire. Detengo un poquitico el camino que llevo y le recuerdo algo que vimos la semana pasada. ¿La pasada o la antepasada? No sé. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, ¿cuántos queremos ser obedientes? Que alguno diga, ya soy obediente. No hay producto terminado todavía en esta tierra, ninguno. Pero queremos ir hacia allá, ¿sí o no? No somos perfectos, pero le permitimos al Señor que nos perfeccione, ¿sí o no? No somos obedientes plenamente, pero queremos ser obedientes. Nos disponemos a ser obedientes. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Claro, eso es lo que tiene que entender el cristiano, que si nosotros nos conformamos a los deseos que teníamos como personas naturales, significa que el Espíritu no tiene fuerza, ni mi Espíritu, ni el Espíritu Santo que vino a morar en mí. No, necesitamos buscar más en comunión, en oración, en ayuno, esa comunión, esa conexión con el Espíritu Santo, porque si no es por el Espíritu, hermano, volvemos otra vez, se lo digo, volvemos otra vez a las prácticas que teníamos antes de ser cristianos.
Y yo sé que si nos animáramos a dar testimonio alguna vez, la gran mayoría de nosotros tendría que decir, sí, es verdad. Porque el espíritu se contristó y entonces quedamos batallando nosotros solos contra un deseo de la carne, contra pasiones, contra anhelos. Solo el Espíritu Santo nos pone en orden. ¿Sí? Entonces dice, mire, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en todo. Entonces déjeme decirle algo aquí. Yo me di cuenta que hace muchos años, y estudiando la Biblia, y cuando estudié la historia en teología, me di cuenta de muchas cosas. Mire, le voy a contar algo que de pronto usted no sabe. En el nombre de Jesús, cristianos con el Espíritu Santo apagado y contristado, en un tiempo, en una época de la historia del mundo, los llamados cristianos, con espadas con forma de cruz en la empuñadura, mataron gente, mataron niños, mataron mujeres, hombres, hicieron masacres en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacen eso? Si la Biblia dice, hermano, que nosotros no estamos diseñados para hacerle daño a nadie. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Religiosos, que tal vez con muy buena intención llegaron al conocimiento de la Biblia y dijeron, yo quiero servir al Señor. Pero como no se enseñó a tener una comunión con el Espíritu de Dios, al final la persona caminaba en sus pasiones y decía, yo quiero ir a servir al Señor, a matar gente allá, a libertar a Jerusalén, a tantas cosas que en ese tiempo se daban. Y hermano, eso le bajaban la cabeza a niños, mujeres, adultos, de todo. Dice que en el nombre del Señor. Y entonces lo único que uno puede hacer para comprender esas cosas que están registradas en la historia es entender que fueron personas que, aunque llegaron al conocimiento de la Biblia, ni la estudiaron ni se esforzaron por tener una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué santidad puede tener una persona religiosa? No, si el religioso es aparentón, no más. Aparenta una santidad que nunca llegará a tener. Escúcheme, cualquiera de nosotros que se determine a aparentar algo en alguna área de su vida, en esa área nunca podrá llegar a ser genuino, jamás. Porque el que quiere parecer, renuncia a ser. Esas fueron palabras que el Señor me dijo. Héctor, el que quiere parecer, renuncia a ser. Si tú quieres ser un hombre de ayuno y de oración, no aparentes estar en ayuno cuando no estás. Y yo, qué vergüenza, Señor, qué pena, me cae la cara. Claro, hermano, y yo lo tengo claro y la Biblia lo dice, que el religioso es ese, el que aparenta algo que nunca va a llegar a ser. Y eso es lo que quiere el diablo. La verdadera santidad, Satanás no quiere que usted y yo la vivamos. No quiere. Entonces está diciendo la Biblia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, yo sentado con un ministro le preguntaba por qué él le acababa de dar un consejo a un hermano, porque le acababa de dar un consejo y el consejo fue este, póngale cuidado. Hermano, yo llegué cuando él le estaba diciendo esto. Hermano, mire, no se enrede, no se preocupe. Busque allá en la alcaldía quién es el que da esos permisos. Yo no sé de qué estaban hablando, pero escuché estas palabras. Busque allá en la alcaldía quién da esos permisos. Dígale que necesita hablar de algo importante con él, invítelo a almorzar. Y cuando esté en el almuerzo, haga un sobrecito. Si quiere, lleva uno de los sobres que tienen allí de diezmos. Uy, qué vergüenza, a mí me da una pena ajena. Y pone algo ahí, y se lo da. Y le dice, por favor, ayúdeme en el nombre de Jesús. Y yo le dije, pastor, usted mandó a sobornar a ese hermano. Usted mandó al hermano a que sobornara a un funcionario público. No, hermano Héctor, no, usted está equivocado. Porque no había una percepción de legalidad en el concepto de santidad que había en ese tiempo.
Estoy hablando de 27 años. No había un concepto, no. ¿Sabe qué? Las iglesias construían los andenes, hacían reparaciones a escondidas. No había un concepto de legalidad dentro de la santidad. No, eso no afecta para nada, no. Y sobornar a un agente, a un funcionario de tránsito, era lo más legal, lo más normal. Pero cuando uno empieza a estudiar y a entender, cuando el Espíritu de Dios empieza a hacerle comprender a uno qué es realmente la legalidad en el reino de los cielos, la honestidad, la santidad, entonces uno se da cuenta que no puede caminar de otra manera, sino como lo dice la Biblia. ¿Cómo? Como lo dice la Biblia. Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Lea el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo tenemos que conducirnos? En temor. No, yo no voy a hacer lo malo, ni más faltaba. Yo no voy a ofender a mi Padre, no. Al que me santificó y me llamó a ser santo, yo no lo voy a ofender, no, para nada. Pero le repito, este entendimiento, gracias a Dios, Dios lo está derramando sobre toda la iglesia en todo el mundo en los últimos años, en las últimas décadas. Gracias a Dios. ¿Será que alguna vez llegaremos a ser santos? Eso. Hace algo así como 20 años le pregunté a una iglesia con un poquito más de personas que las que estamos aquí y les pregunté, ¿usted cree que aquí en la tierra alguna vez llegaremos a ser santos? Nadie contestó, y los que más hicieron se agacharon, hicieron, porque no saben qué es la santidad, porque no entendían lo que era la santidad. Hermano, el santo está dentro de usted y dentro de mí, así que no hay problema. Y cuando conocemos que Él dijo que haría de nosotros, hombres y mujeres, santos y sin mancha, yo le creo. No sé cómo lo hará, pero que lo hace, ¿sí o no? Él es Dios, y para Dios no hay nada imposible.